Enemy, o El hombre duplicado como lo tradujeron en Latinoamérica, es una película de 2013 basada en el libro El hombre duplicado del escritor portugués José Saramago. Está dirigida por Denis Villeneuve, si es que así se pronuncia, quien ha dirigido otras joyitas del cine como Sicario, La Llegada, Blade Runner, la segunda me refiero, y más recientemente Dune o Dune, que es este remake de la película que a su vez se basó en un videojuego. Está protagonizada por Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Isabel Rossellini y Sarah Cotton. Desde su estreno, Enemy ha causado gran revuelo en el mundo del cine. De hecho, ganó 5 premios canadienses a Scream, ya que es una de esas clásicas películas que desatan millones de teorías sobre su significado y metáforas. Pero aquí, en este humilde video, te enseñaré toda la verdad absoluta. En realidad no, pero veamos qué podemos sacar en limpio. Como siempre, recuerden que esta es mi teoría o mi visión sobre la cinta, sin perjuicio que deben existir millones más. Pero antes, un poquito de contexto. El libro El hombre duplicado se trata de Tertuliano Máximo Afonso, profesor de historia quien de un día para otro descubre a un actor que es su copia idéntica. El libro se centra en narrar la búsqueda de Tertuliano por su doble y los eventos que se dan después de que ambos se encuentran, muy similar a lo que veremos en la película. Pero es importante que les quede claro que la cinta es una adaptación libre, sumamente libre, ya ténganlo en cuenta. Por otro lado, el autor de este libro, José Saramago, no estaba muy convencido de llevar alguna de sus historias al cine, pero tras mucho conversarlo con Javier Gullón, quien finalmente adaptó la novela, se convenció de hacerlo, e incluso llegó a participar activamente en el proceso de adaptación. Tristemente, José Saramago falleció antes que la cinta se estrenase. Hablando de la película, lo primero que resalta es que está producida por la productora A24, quien por aquellos años ya nos sorprendía con este tipo de películas. Lo primero que se destaca de la película es la paleta de colores amarillentos o verdosos, pero con un tono opaco y desgastado, generando una imagen lúgubre, aunque no llega a ser tétrico, ya que no genera terror precisamente, sino que da esa sensación de calor, cansancio y hastío, como esas tardes de verano donde no te dan ganas de hacer nada pero tampoco nada te motiva. Y esa es la sensación que impregna toda la película, toda la historia. Lo segundo que marcará todo este video es la sutileza de los mensajes, es decir, aquí vamos a tener que hilar fino para comprender varias cosas. Algunas serán suposiciones mías, otras confirmadas por el mismo director o el libro. Y antes de hablar de la historia propiamente tal, se me hace inevitable compararla con la película El Doble. Ambas cintas se basan en un libro existencialista. Ambas tienen nombres duplicados, ambas tratan el existencialismo como corriente filosófica, ambas tienen estéticas sombrías y con interpretaciones sumamente similares. Así que les recomiendo ver esta película y también el video que le dediqué a ella. Y ahora sí que sí, ¿de qué se trata Enemy? Esta película trata el tema de la doble vida, pero no lo vi como la fantasía masculina de tener dos mujeres al mismo tiempo, sino que lo plantea como una duda existencial. Los dos protagonistas duplicados representan la incertidumbre que sufrimos todos cuando debemos tomar una decisión, cuando nos preguntamos el clásico ¿qué tal si? Cuando tomamos una decisión en nuestras vidas y pensamos qué hubiera pasado si hubiésemos optado por el otro camino. También representa ese deseo de querer desempeñarnos en varios aspectos de la vida al mismo tiempo, el querer hacerlo todo. ¿Se puede hacer eso realmente o es solo un deseo infantil e idealista? ¿Puedo ser abogado y escritor? ¿Ingeniero y cineasta? ¿Se puede conciliar una tranquila vida familiar con ese inherente deseo de experimentar cosas nuevas? ¿Más sexo con más mujeres, fiestas y ese tipo de cosas? ¿De verdad hay que escoger un tipo estricto de vida? ¿Es necesario autolimitarse para ser feliz? Básicamente todas esas dudas representan los hombres duplicados. ¿Y la araña? Ya llegaremos a eso. Como ya se habrán dado cuenta, ambos personajes son la misma persona. Ah sí, un pequeño paréntesis. Para evitar confusiones me voy a referir a ellos como el actor y el profesor, para que puedan diferenciarlos bien. Continúo. El actor y el profesor representan polos opuestos de una misma personalidad en constante pugna por encontrar un equilibrio, aunque siempre con el miedo latente que una de esas dos personalidades destruya a la otra. Pero ¿cómo es posible de que sean la misma persona? Y aquí aparece otro rasgo distintivo de la cinta, la atmósfera atemporal. Es decir, la historia no se desarrolla en orden cronológico, sino que cuenta varios pasajes de la vida del protagonista de forma simultánea. ¿Por qué? Por lo menos como yo lo veo, esto sucede porque lo que vemos en pantalla simboliza el cómo funciona la mente humana, recordando cosas de forma caótica y simultánea, al mismo tiempo que se cuestiona su existencia y si tomó las decisiones correctas en su vida. El caos de la película representa el caos que acontece en nuestra mente cuando nos sobrecuestionamos nuestras decisiones.
De momento suena raro, pero quedará más claro más adelante. ¿Y la araña? Para explicar eso, debo hacer un breve resumen, pero no te vayas porque al final vale la pena, ya que comprenderás mucho más a fondo la película y la disfrutarás mucho más. Pero antes del resumen, ya saben. La película comienza con un angustiante mensaje de la madre del profesor, lo que nos hace suponer que algo malo ha pasado recientemente, ya que se muestra muy preocupada. Pasamos a una cita directa del libro. El caos es orden aún sin descifrar. Luego, pasamos a una reunión de hombres en una especie de espectáculo o show sexual, lo que evidencia las aventuras, gustos o fantasías sexuales del actor. ¿Por qué del actor y no del profesor? Ya se los diré, no desesperen. Y por primera vez aparece en pantalla la afamada araña, que representa la tentación y las pulsaciones sexuales. Es decir, la araña simboliza todo lo que transmite la escena en pantalla, la vida de excesos y libertinaje. Pasamos a ver al profesor. No, ese no. Y está hablando de la dictadura. Esta escena no está al azar, ya que si bien la película no habla derechamente de dictaduras o regímenes totalitarios, sí presenta a la ciudad como un personaje más dentro de la historia, y la caracteriza como una sociedad que reprime aun siendo libres. Es decir, la represión no viene de un gobierno o una secta, sino que es la vorágine de la misma sociedad la que automatiza a las personas y las vuelve monótonas. Es una especie de represión muy rara y que es muy común en las sociedades democráticas de Occidente, donde no se necesita un gobierno autoritario para que la gente se controle, y genera esa sensación de que cuando tú les das libertad a las personas, terminan autolimitándose solas. Esta decepción existencialista es un sentir muy común en nuestra sociedad actual, y queda muy bien reflejado en este personaje que es la ciudad misma. De hecho, lo siguiente que vemos es una secuencia del profesor en su vida monótona. De esta secuencia destaco que el departamento se ve bastante desprolijo y descuidado, y que es visitado continuamente por Mary, con quien tiene sexo y luego se va, una actitud muy propia de las amantes. Aquí cobra relevancia la atemporalidad de la cinta, ya que esta secuencia representa la antigua vida del actor, cuando este tenía varias amantes aún estando casado con Helen, lo que le trajo problemas con ella. Lo del departamento lo mencioné porque probablemente el actor tenía sus aventuras en un lugar barato que arrendaba para el efecto. Entonces ya comenzamos a ver que la vida del profesor es un reflejo de la antigua vida del actor. Como sea, la reiterativa vida del profesor se ve interrumpida cuando un compañero de trabajo le recomienda una película, la cual termina viendo esa misma noche. El conflicto se desata cuando advierte que uno de los actores secundarios es idéntico a él, hecho que lo obsesiona. Producto de esta obsesión, el profesor comienza a investigar a dicho actor, averiguando su nombre, dirección y número de teléfono. Cuando el profesor llama al actor, contesta la mujer de este, quien confunde su voz con la de su marido. Posteriormente lo llamará de nuevo, pero esta vez contesta el mismo actor, quien se molesta con él al pensar que se trata de un acosador. Aquí es interesante cómo la narrativa cambia de perspectiva, ya que dejan de contar la historia desde la visión del profesor para contarla desde la perspectiva del actor. Curioso. Esta extraña llamada desata los celos de Helen, pues el actor ya había tenido muchas aventuras antes. Finalmente, al actor le pica la curiosidad y llama al profesor para juntarse y verse. Al mismo tiempo, Helen también lo busca, aún creyendo que su marido le era infiel, y queda anonadada al verlo y darse cuenta que efectivamente tenía un doble. Aquí queda de manifiesto una contradicción, ya que el más ganador de los dos, por así decirlo, el actor, tiene una vida de un padre de familia, o al menos eso intenta, y el más tímido y fracasado, que es el profesor, tiene la aventura con la mujer soltera y liberal. Esta contraposición, a mi juicio, refleja este deseo de quererlo todo, aunque dichos deseos sean contradictorios. En este caso, o en el caso de la película, el querer una vida familiar estable, pero igual de repente querer el pegarse una arrancada o una aventura. Y en otros ámbitos podría ser este deseo de tener una carrera universitaria exitosa y al mismo tiempo querer dedicarse a la fiesta y el descontrol. A ese tipo de deseos contradictorios me refiero, y que quedan muy bien reflejados en esta pugna de la película. Es más, en esta escena, Helen le cuenta al actor que había visto su doble, y este le dice, no sé lo que está pasando. A lo que ella responde, creo que sí lo sabes, haciendo referencia a que, en el fondo, ambos sabían que por más que llevase esta vida tranquila, dentro de él había un impulso de portarse mal y regresar a sus aventuras. Es decir, la araña, la tentación. Aquí queda claro que el actor y el profesor son la misma persona, ya que el profesor sueña con una mujer desnuda con cabeza de araña, y como ya dijimos, el arácnido representa la tentación de esa vida licenciosa que deseaba el actor, es decir, el profesor sueña con el foro interno del actor,
O dicho de otra forma, también se puede entender como recuerdos de su vida pasada cuando le era infiel a su esposa. Cuando finalmente se ven, comprueban que son idénticos por una cicatriz. Y esto es curioso. ¿Recuerdan que les dije que la cinta tenía un toque atemporal en el sentido de que no había un orden claro? Bueno, esta cicatriz se la hizo presuntamente en un accidente automovilístico cuando estaba con una de sus tantas amantes. Y producto de este accidente, su esposa lo descubrió. Y es atemporal porque nosotros veremos ese accidente, pero más adelante. Y también este accidente explicará por qué ahora el actor viaja en moto y no en auto. Luego los papeles se cambian, y es el actor quien se obsesiona con el profesor, aunque como ya dije son la misma persona. El actor ve a Mary y le gusta, y después acusa al profesor de estar acosando a su mujer, pero todo es un plan para chantajearlo, hacerse pasar por él y acostarse con Mary. Esto es un claro ejemplo de las pulsaciones sexuales del actor, quien está lejos de olvidar su pasado de infidelidades, siendo una cuestión latente de forma continua. Más tarde, el profesor va a visitar a su madre, quien no le da mucha importancia al asunto, pero le dice algo muy particular, que debería abandonar su fantasía de ser un actor de tercera. Es raro que se lo diga al profesor cuando el actor era el otro. Otro indicio de que en el fondo son la misma persona, y lo que vemos en pantalla es la disyuntiva o conflicto interno del personaje. Cuando el actor logra su cometido, el profesor, ni tonto ni perezoso, se va al departamento del actor para acostarse con su mujer. Pero ahí descubre que ella estaba embarazada. Helen se da cuenta de que no es el actor, pero lo deja quedarse igual, dando a entender que le gustó ver a este nuevo personaje, más tierno, más de casa y atento con ella. Una vez más, refleja la dicotomía de dos personalidades en una misma persona. Por un lado, ella quería a este cariñoso marido, a pesar de saber que, en el fondo, seguía siendo un mujeriego, o que a lo menos, eventualmente, iba a querer tener aventuras otra vez. En paralelo, vemos como Mary descubre que el actor era casado por la marca en su dedo. Como ella aún no sabe lo de los dobles, queda muy confundida. Y esto hace que se vayan a toda prisa del hotel y que sufran un accidente. Este es el accidente que hizo que su mujer descubriera sus infidelidades y que le dejaría esta cicatriz. Y ya sé que esto debió pasar antes, pero como ya sabemos, se trata de una historia atemporal. Y a eso me refería de que la película logra reflejar el cómo funciona nuestra mente, ya que ésta recuerda y piensa las mismas ideas una y otra vez y todas de forma simultánea. Cuando pensamos o recordamos nuestro pasado y nos cuestionamos si es que tomamos las decisiones correctas, nuestra mente no hace un barrido cronológico de las cosas, simplemente piensa decenas, cientos o incluso millones de ideas de forma simultánea, lo cual genera un verdadero caos en nuestra mente y es lo que no puede producir cosas como la ansiedad, el estrés o incluso la depresión. Otro detalle, después del accidente vemos el vidrio trizado, lo que asemeja una telaraña, pues solo desde este punto la tentación comenzó a ser un problema para el actor, ya que solo después del accidente el actor intentará reprimir sus pulsaciones sexuales. Antes no eran un problema en el sentido que él simplemente les daba rienda suelta. Y aquí en este punto de la película da la sensación de que el actor muere y que la personalidad sobreviviente será la del profesor, es decir, esta versión más amable y tierna y más cuidadoso con Helen. Sobre todo cuando la mujer le pide que se quedara con ella, lo que simboliza un llamado para que siguiera siendo ese hombre fiel y responsable. Dentro de todo parece un final feliz, pero el profesor recibe una llave donde se celebraban estos espectáculos sexuales y se queda pensando si asistir o no. Sin embargo, al parecer sí asistirá, ya que le dice a su mujer que estaría ocupado esa noche. Y la última escena vemos una araña gigante en la habitación. ¿Qué significa esto? Que la tentación estará siempre presente. Si lo piensan bien, como ya les dije, en un inicio da la sensación de que será el profesor el que va a sobrevivir. Sin embargo, en las escenas finales se nos sugiere que el profesor se iría convirtiendo en el actor, o al menos esa sensación nos da. Esto refleja todo el punto de la película, y es los distintos lados de nuestra personalidad que están en constante pugna. Debo ser bueno, debo ser malo, tengo que ser siempre bueno, puedo ser bueno y portarme mal de vez en cuando. Ese tipo de dudas que atacan nuestra mente de forma constante. Y me pareció un muy buen punto reflejarlo mediante una relación sentimental, ya que es tal vez uno de los contextos donde más nos surgen dudas. Por un lado, sabemos que podemos ser muy felices con una mujer o un hombre teniendo una vida tranquila, responsable y siéndoles fieles. Sin embargo, en nuestro interior o en nuestro foro interno siempre van a existir esas pulsaciones que nos van a llevar a portarnos mal. Y muchas veces caemos en la tentación, nos portamos mal, lo cual nos trae consecuencias negativas. O muchas veces es la otra parte la que se porta mal y somos nosotros los que sufrimos. Entonces esta película plantea la pregunta, en este tipo de situaciones, que aquí está aplicado en ámbito sentimental, pero se puede aplicar a todo ámbito de la vida, ¿se puede encontrar un equilibrio? ¿Existe dicho equilibrio o solamente es algo que inventamos en nuestra mente
para crear la sensación de felicidad y plenitud. ¿No será acaso que esa felicidad plena en verdad no existe y que siempre que queramos algo vamos a tener que sacrificar otra cosa? De manera tal que nunca nos vamos a sentir completos. Creo que son dudas existenciales que todos hemos tenido alguna vez en nuestras mentes, y esta película la sabe llevar a un nivel gráfico de muy buena manera. Como ya dije, el caos de la película representa el caos que pueden llegar a ser nuestros pensamientos. En tal sentido, creo que esta película es un acierto en todos los ámbitos posibles, desde aspectos gráficos y cinematográficos hasta la trama y el argumento y el mensaje que nos quiere dar. Para finalizar, amigos, les recomiendo ver toda la filmografía de este director, y aquí tiene puras joyitas en su haber. Hace puras buenas películas. Segundo, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Si de verdad creen que uno puede llegar a ser pleno en todos los sentidos, o siempre vamos a tener que sacrificar algo que nos va a pesar o nos va a plantear la pregunta de ¿qué hubiera pasado si es que hubiese optado por ese otro camino? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede ser feliz realmente? Y tercero, y no menos importante, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube amablemente les avise cuando subo videos en el futuro. También síganme en Instagram, donde creo que subo cosas interesantes, o al menos eso quiero creer, y también en Twitch, donde juego Fall Guy y me caigo cada 5 segundos. Eso ha sido todo por esta ocasión y nos vemos la próxima. Finalmente, el actor le pica la curiosidad y llama